uno siempre tiene que estar preparado para lo peor. Y para eso deberían de existir protocolos. Y por eso me gustaría saber cuál es el protocolo que tiene el SECOED para este tipo de emergencias, si es que lo tiene. Me gustaría saber también cuáles fueron los recursos que destinó la Intendencia para combatir el incendio. Y ya que mencionó la presencia del presidente de la República ese día en Piedras, me gustaría saber cuáles fueron las gestiones y los recursos que éste realizó y destinó para el pueblo. Y le agradecería que respondiera con respeto, como cada uno de estos ediles se ha dirigido a usted, porque evidentemente cuando se le dicen cosas que no les gustan, usted se enoja. Gracias. Y la palabra del señor Intendente. Gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha? Le voy a reiterar, señor presidente, lo que ya dijimos de los recursos que la Intendencia también destinó. Pasa que vio que uno dice y guarda y después tiene que sacar de vuelta para... la emergencia de la Intendencia Paysandú: 5 camiones cisternas, 3 motoniveladoras, 3 bulldozers, 2 retroexcavadoras. La gente de Guichón, la alcaldía de Guichón también colaboró. La alcaldía de Piedras Coloradas, una motoniveladora, una retroexcavadora, un camión, 2 cisternas. La alcaldía de Guichón también colaboró, y ya le voy a decir que otra cosa de memoria le digo: 60 personas, 60 funcionarios. ...60 funcionarios a disposición, 786 viandas que hizo la gente de promoción social para las personas afectadas y obviamente para los combatientes al fuego. Bueno, hablábamos de 24 camiones y remolques, 3.200 litros de gasoil, reposición a depósito otros 1.000 litros, reposición a los camiones cisternas 954, total 5.154 litros de gasoil. Acá está el combustible y nafta también, unos 100 y pocos litros, no fue mucho de nafta. Y después sí, lo de las canastas. Ahí el Comité Departamental de Emergencia distribuyó también canastas de limpieza para las distintas localidades que fueron afectadas, en lo que tiene que ver con, bueno, por supuesto que el humo había afectado las casas y las viviendas. Eso en cuanto a lo que aportó la Intendencia. Bueno, por supuesto, todo lo que había para poner se puso. Lo que tenemos que tener en cuenta que, como dijimos hoy, el operativo lo tiene un comandante, que en este caso es de la rama cuya experticia es necesaria para el evento. En este caso, el comandante del evento es Riaño, y que, de acuerdo a una evaluación que se hizo, no resulta aplicable lo que era en su momento un documento que se había hecho, un proyecto en realidad, que no es protocolo, y que los técnicos de la materia nos dicen de que realmente no era aplicable al evento. Elaborado curiosamente en el 2016 por una ONG, que era la que elaboraba planes de esos que se escribe mucho y se sabe poco, ¿no? Es interesante después estudiar a ver cuánto se le pagó a esta ONG, porque lo que hizo no sirve, pero está bueno saberlo, ¿no? Y después, digo, una apreciación. Yo no me enojo, presidente, con las personas. Me enojo cuando mienten. Eso sí me molesta. Me enoja cuando se quiere distorsionar la realidad. Sí me enojo, me molesta, es cierto.
Me enoja cuando, me molesta cuando se busca que la realidad, que no hay cosa más caprichosa que la realidad, se la quiera presentar vestida de otra forma. O sea, eso sí molesta. Porque si jugamos con los hechos tal cual fueron, podemos tener 1000 opiniones, pero los hechos son los hechos. Los días son los días, las horas son las horas. Cuando estuvimos, cuando comenzó, estuvimos ahí, se sesionó el Comité Departamental de Emergencia, pero, a ver, vamos a desmitificar una cosa. El Comité Departamental de Emergencia sesionó en la mañana del día 31 en Piedras Coloradas, pero lo repetí varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Eso no quiere decir de que desde el primer momento no estamos permanentemente, pero yo lo que no voy a hacer es pedirle al jefe de bomberos o al director nacional de bomberos, en el momento que estén sucediendo los hechos, que le diga, señor jefe, director nacional de bomberos, deje de hacer, deje que el fuego avance, deje que pase todo lo que tenga que pasar, porque quiero conversar y que vamos a juntar al seco. O sea, es un tema de los tiempos necesarios para que la reunión no distorsione las primeras medidas que hay que tomar. Entonces, me hago absolutamente responsable del momento que convocamos y nos juntamos, porque si lo hubiera convocado antes, hubiera sido negligente en distraer gente que estaba trabajando, diciéndole venga para una reunión, a ver, diga, cuéntenme cómo vienen. Sinceramente, eso lo pude resolver por teléfono, lo pude resolver yo yendo a hablar con muchos de ellos ese mismo día. De hecho, con el director nacional de bomberos estuve, ni bien llegué a Piedras Coloradas, conforme estaba llegando el fuego desde Río Negro. O sea, hacerlo de otra manera creo que hubiera sido negligente. Y hoy quizá estaríamos conversando de por qué convoqué y distraje de sus obligaciones a otros integrantes del comité de emergencia o a otras autoridades que por haberlas desviado de su principal atención para reunirnos en el comité departamental de emergencia se hubiera prendido fuego una vivienda, hubiera muerto, quemado una persona. No murió nadie fue afectado en su salud, no se quemó una sola casa de los centros poblados, y en 2 días teníamos el fuego, el peor incendio en la historia del país resuelto. Entonces, desde que llegó el 30, el 31 y el primero, señores, ya estaba absolutamente claro de que ninguna vivienda iba a correr peligro y que, por supuesto, los pocos signos que quedaban terminaron siendo controlados el 4 o 5 de enero. Muchas gracias. Gracias, señor intendente. Tiene la palabra el edil Tortorella. No, señor presidente, no voy a hacer el uso de la palabra. No va a hacer uso de la palabra. Continuamos entonces, volvemos a la palabra la tiene Edil Martínez. Gracias, señor presidente. Cosas para aclarar, ¿no? Bastante atrevido llamarme mentirosa. Cuando empezó su discurso, y consta en la versión taquigráfica, le pregunta al señor intendente, la señora que está sentada al lado de Hugo, que no es el nombre, perdón, disculpa, ¿qué día se había reunido el SECOED? Y dijo el 30 de madrugada. A mí me trata de mentirosa quien puede, no quien quiere, y la versión taquigráfica no miente. Acá se dijo el 30, por eso lo anoté y lo vuelvo a preguntar. Y es obligación del intendente responder el llamado a sala con respeto, porque desde este lugar tendremos diferencias ideológicas profundas, importantísimas, eso seguro, pero ninguno de nosotros le faltó el respeto, muchísimo menos venimos a que nos traten de mentirosos, cuando usted sabe que yo llegué a ese lugar antes que usted, y que en ese lugar los vecinos están escuchando y están mirando. Y usted podrá gritar todo lo que quiera acá adentro, pero el pueblo sabe lo que pasó. El primero, cuando se empezó a llover, que tanto dicen, los vecinos de afuera estaban mirando lo que pasaba con el presidente, le solicitaron la exoneración del agua, que era lo que habían usado para apagar los incendios los días anteriores, y se lo trasladé al presidente de la calle, que fue muy amable y muy respetuoso, a diferencia de algunos correligionarios de su partido. Y vino
Y me dijo, es verdad, los vecinos están pidiendo. Eso tampoco se cumplió y algunos sí recibieron y otros pagaron un choclo de agua que mejor ni contar. Pero hay que darse una vuelta por el pueblo, hay que ser más humilde, menos soberbio y menos grito, que acá somos pocos y nos conocemos todos. Gracias, presidente. La pregunta, señora Edith, ¿no hizo ninguna? Porque esto es, digamos, para que el intendente venga. La pregunta es esa, ¿se sabe qué pasó con las exoneraciones de agua prometidas? Perfecto. Tiene la palabra el señor intendente. Sí. Así como se le planteó al presidente, el presidente lo trasladó y dio la orden al directorio de OCE. OCE prosiguió, porque así nos fue mostrada la resolución, y de hecho el gerente regional, el gerente de acá de Paysandú, comercial de OCE, nos hizo ver de que se iba a proceder ahí. Sinceramente no pedí todas las boletas del pueblo a ver si se había exonerado o no, pero la resolución está, la decisión del organismo está, habrá que ver si cada uno pudo acceder al beneficio en función de qué, y si no, y si está comprendido entre la norma que dispuso el directorio de OCE y le corresponde y no se le dio, obviamente corresponde que se le diera. Muchas gracias, señor intendente. Continuando con la sesión, tiene la palabra el edil imperial, no está en sala. Vamos a continuar. Tiene la palabra el edil de Agostini. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Saludamos la presencia del intendente, del señor intendente y de sus colaboradores. Desde nuestra fuerza política los estamos escuchando con respeto y voy a hacer una pregunta concreta que viene desde lo que habló el edil interpelante, ni bien arrancó a interpelar al señor intendente. Por ahí el señor edil dijo que él está preocupado por lo que puede venir, por lo que vendrá. Y preguntó concretamente qué protocolos hay, qué se está haciendo para prevenir esas situaciones. No voy a repetir lo que dijo el intendente. Nosotros también estamos preocupados por lo mismo y ahora estoy más preocupada todavía, porque acá se ha dicho por parte del señor intendente, 2 o 3 veces lo reiteró, que no pasó nada con la salud de la gente. Yo creo que quienes estamos en este recinto, todos sabemos que la salud es integral, que la salud no es cuando me duele la muela o me operan de apendicitis. Hay una salud mucho más importante que esa, que es la salud mental y emocional. Y nadie puede creer que en un pueblo que tuvo como el intendente ha repetido varias veces, el mayor incendio histórico del Uruguay, no pueda tener su salud emocional afectada. Y eso es serio, porque no es físico, es mental, es emocional, es vincular. Y quienes andamos ahí tirando algunos datos en el pueblo, sabemos que ha afectado mucho a la población infantil y a los jóvenes estudiantes. Entonces mi pregunta concreta es esta. Si el señor intendente fuera tan amable de decirme qué se está haciendo, qué medidas se están llevando a cabo para tratar de paliar esa triste situación emocional crítica de los vecinos, niños, jóvenes y adultos, porque la salud emocional en los niños es básica para los desarrollos escolares. Y si es así, que espero que sea así, ¿quiénes son las personas que están involucradas? ¿Cuántos funcionarios están trabajando en eso? ¿Y a qué dependencia corresponde? Y la segunda pregunta que le hago, señor intendente, usted mencionó el reparto de canastas. Pregunto, ¿las canastas eran de la intendencia o eran del MIDES? ¿Finalizó, señor edil? Sí, perfecto. Le cedemos la palabra al señor intendente.
Gracias, presidente. Como advertimos más temprano, el Comité Departamental de Emergencia obviamente interviene durante la emergencia y después los efectos derivados que puedan quedar remanentes del episodio los va atendiendo cada organismo competente. Lo que sí puedo dar cuenta de lo que pasó durante la emergencia, en donde obviamente la policlínica estuvo permanentemente abierta, e incluso hubo un psicólogo, el doctor o licenciado de Barbieri, me dicen que es, Alejandro de Barbieri, porque por supuesto que nos ocupa y nos preocupa la salud de la gente desde el punto de vista integral. Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa. Y así se dispuso. Y por supuesto que tiene a disposición todos los recursos porque usted sabrá que también estaban un poco desprovistos de atención en muchos lugares del interior o por ejemplo en lugares donde no había ambulancias, ahora hay, y los recursos llegan. Hace poco tiempo estuvo el presidente de ACE Piedras Coloradas, por ejemplo, entregando una ambulancia que entre otras cosas donó la Sociedad de Productores Forestales para ese lugar. 0 kilómetros, una ambulancia realmente con grandes prestaciones, en donde le vuelvo a decir de que en el momento de la emergencia estuvo garantizada esa atención y a posteriori realmente hace con su cuerpo médico y con los recursos que pone a disposición de la población, ha atendido en ese sentido. Y lo otro que preguntaba la señora Edil es, creo que ya lo respondí en algún momento, hay un grupo de trabajo que integra la Intendencia y demás. Se volvió a decir que en algún momento en la universidad no había presencia de la Intendencia. Eso no es cierto. Ahí la Intendencia volvió a estar presente, como ha estado la Intendencia presente en cada cosa que pasa. O sea, por más que digamos que no está presente, nosotros estamos presentes. Capaz que no se nos ve, capaz que no se nos conoce, pero estamos ahí. Y bueno, no sé qué más preguntó. El tema de las canastas. Usted sabe que con el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia tiene un trabajo muy mancomunado, en donde de hecho tenemos una ventanilla única en la Intendencia acá en la misma Paysandú y de Guichón también. Y hemos trabajado de forma tan articulada con el gobierno nacional y el gobierno departamental que a medida que van apareciendo, según quién sea beneficiario de qué posible organismo, es que la canasta ya es hora del MIDES, hora de la Intendencia, pero somos ambos los que suministramos. O sea, para que quede claro, nadie que precisó, ninguna persona, ninguna familia que precisó asistencia dejó de tenerla porque quizá podía ser beneficiario del MIDES y ahí estuvo el MIDES, o si no tenía por X causa de cobertura el MIDES, ahí estuvo la Intendencia. Nadie, absolutamente nadie que precisó quedó sin cobertura alimenticia. Muy bien, gracias señor Intendente. Continuando con la sesión. Tiene la palabra, Higuera. Bien, gracias señor presidente. Bueno, diría que este tema lo vamos liquidando. Yo estoy preocupadísimo por las 21 horas, pero no porque la hora tenga la culpa. Simplemente porque tenemos un anuncio. Y 2 o 3 precisiones antes de pasar al segundo tema. Lo primero que, para aliviar mi conciencia, diría, este pedacito del pasillo para acá nada tiene que ver con las pupilas dilatadas y esos errores de interpretación que hacía referencia al señor Intendente. Así que le entiendo perfectamente, pero tengo que aclararlo. Nosotros tenemos una conducta y una vocación serena y hemos invitado al Intendente para hacerle preguntas en relación al ejercicio de sus funciones, no de sus movimientos. Diría que la Junta tiene que enriquecerse de reuniones como esta y no tiene que ser una cuestión de pases de factura que a nada conducen. El pueblo requiere de nosotros información de la buena, acabada,
y después quién estaba primero, quién fue, quién vino, todas esas cuestiones, me parece que no hacen al espíritu del llamado. Ciertamente, si estamos hablando del incendio más grande territorialmente de la historia, podríamos pasar noches enteras debatiendo y no es lo que hoy específicamente vamos a hacer. Han habido desgraciadamente otros grandes incendios y hace pocos días un shopping que se cayó, se derrumbó. Hace muchos años tuvimos otro en otra institución pública bien importante, el Palacio de la Luz. Suceden las cosas. Nadie puede prever. Hay por ahí en la bibliografía que anda por el mundo, pero que hay que revisar. Nosotros claramente no puede preverse. Acá no defiendo a nadie, solo digo lo que yo pienso como gobernante también. No puede preverse que una camionetita se incendia y genera todo ese desastre. Eso no se puede prever. Lo que se puede prever es lo que dice el Código Rural: mantenga limpio el frente de la ruta, mantenga limpia las abras de los montes, mantenga limpio esas cosas. Nadie pudo prever que un guardia iba a bajar al subsuelo de Chernobyl con una vela. Nadie lo pudo prever. Hay que revisar la bibliografía y entonces comprenderemos algunos grandes desastres que nosotros mismos nos hemos encargado de provocar. Yo, señor Intendente, quisiera, porque estamos anunciados y le vamos a respetar, por supuesto, lo que al principio nos anunció, y después seguiremos seguramente tratando este tema con los señores directores. Me gustaría hacerle, por lo menos del segundo episodio, alguna pregunta y alguna contextualización. Hoy yo soy ateo, pero también he leído algunas cosas importantes, lindas, que habría que leer seguido para serenar los espíritus de algunos de nosotros. Hoy estamos casi en aquello que hace algunos miles de años se llamó el Día de Pentecostés, 50 días después del 11 de julio, en realidad 51 si lo medimos días calendarios, en horas 50 y poquito. Aquel día se festejaba la liberación de un grupo de personas de la esclavitud a la que había sido sometido largamente, pero de eso no voy a hablar yo. Y también se festejaba y se llevó pan sin levadura ese día, el de Pentecostés, por las buenas cosechas, la buena agricultura, y se agradecía. Así que ese fue un día importante, y hubieron algunas noticias seguramente mejores que las que hoy vamos a recibir y obtener, en función de lo que sucedió, y la casualidad es que vino del cielo la misma circunstancia. Aquello fue un gran trueno, y acá tuvimos un episodio que nos vino del cielo, y claramente ese sí que no lo podíamos manejar. Se previó, creo, pero con algunas cuestiones tecnológicas no muy contundentes, digamos. Lo que nosotros quisiéramos preguntarle, primero, señor Intendente, vale la pena que, porque lo cortés no quita lo valiente, reconocer el esfuerzo hecho, la pronta respuesta de quien estaba encargado de nuestro departamento en la función de intendente ese día, y también la cortesía y la gentileza que tuvo con quienes tenemos la responsabilidad, por lo menos, de dirigir alguna opinión en la oposición, que fuimos convocados para, informarnos por lo menos de las decisiones primeras respecto de eso. Por supuesto, es la persona del secretario general, el doctor Fermín Fariña. Decirlo acá no nos va a quitar, digamos, ningún mérito, o no nos va a poner de ningún lado del pasillo. Así que eso, en realidad, las primeras horas, las primeras decisiones y demás, también las conocemos, y todos estuvimos ahí básicamente para informarnos. De vuelta, como no tenemos la responsabilidad de conducir la gestión de la eventualidad, por lo menos personalmente hacemos silencio
y colaboramos desde ese lugar y algún otro material si se pudiera. En algún caso lo hicimos, y muy mínimo, claramente. El daño fue enorme, inmenso, todos pudimos verlo. La verdad que, por lo menos yo, que soy tan jovencito, nunca había visto eso. Digo para que se pueda sonreír a alguna gente. Hay que desdramatizar las cosas y estos encuentros también. Y tenemos que, por lo alto, debatir el destino de nuestra región, de nuestro departamento y las cosas del país. Yo insisto que tiene que ser una oportunidad y no que nos acobardemos entre nosotros cada vez que nos convocamos haciendo ejercicio de las responsabilidades y la legislación. Y entonces quisiera preguntarle al señor intendente, que claramente vino y se hizo cargo de la situación, según también tenemos la información. Algunas informaciones conocimos por la prensa, por ejemplo, cuántas habían sido las viviendas, empresas, estructuras afectadas. Después también un gran daño en el arboretum público y privado. Y la pregunta concreta, antes de que lo liberemos, porque yo voy a respetar lo que acordamos cuando nos anunció desde como miembro interpelante, quien tuvo ese día la lucidez de solicitarle a esta Junta, y le agradezco que haya votado para que el señor Intendente venga, también tengo que aceptar lo que anunció el señor Intendente, así que lo liberaremos cuando él entienda que se le va el ómnibus, o que sea oportuna la hora. Quisiera preguntarle, señor Intendente, cuánto la Intendencia, cuánto el Comité Departamental de Emergencia hubo de erogar, de invertir y demás, y si eso significa transposiciones de rubros o modificaciones presupuestales. Nosotros también tenemos que debatir esas cosas acá y lo tenemos que hacer también por lo alto y pensando en el departamento y su destino. Yo no tengo ninguna preocupación con el destino de la gestión. Me gustaría que le vaya muy bien y que termine siendo aquel gobernante. Hace muchos años también el pueblo eligió a Saúl y después se dio cuenta que se había equivocado. Y fue y eligió al humilde pastor de las ovejas. Y ahí le fue bien. Yo aspiro que ese último día, por lo menos cuando termine su primer periodo, si ha sido virtuoso, usted resolverá qué hace, pueda decirnos, podamos nosotros decir, o quienes lo eligieron, no nos equivocamos. Yo quisiera, Intendente, saber cuánto, porque hubo anuncios en ese momento, hubo el departamento por sí y la autoridad nacional competente, esto es el Comité Nacional de Emergencia, estimo yo, para por lo menos paliar en los primeros momentos, porque sabemos que estas consecuencias todavía siguen, desde luego, el daño fue enorme. Todos nosotros los ediles recibimos pícaras propuestas y algunas otras muy seguramente intelectualmente honestas, y tenemos que saber discernir cómo procesarlas y cómo hacerlas notar. A mí me interesa que mañana la ciudadanía de Paysandú sepa qué fue lo que tuvo que hacer nuestra Intendencia Departamental acá en la ciudad y en algunos espacios del territorio donde hubo de actuar. Es la única cosa que yo voy a hacer mientras tenga esta responsabilidad. Cada vez que tengamos oportunidad de convocar, y sea necesario, y lo haremos, convocar al Ejecutivo, y esperamos siempre la virtuosa venida, lo que nosotros vamos a hacer es con vocación de gobernante serio y sereno en estas circunstancias, hacer que el pueblo reciba la información que requiere, porque entonces no habrán dudas respecto de nosotros ni de ustedes. Algunas de las otras preguntas más cotidianas seguramente la haremos a los señores directores de las distintas áreas, que seguramente hasta el día de hoy estarán trabajando en la materia. Gracias, señor presidente. Es todo cuanto voy a preguntar. Me voy a quedar con la respuesta y de mi parte, como he
entendido desde el principio que el señor intendente se debe retirar, me quedaré con lo que nos informes y vendrán instancias en el futuro en las que seguiremos preguntando. Muchas gracias a ustedes, señor Edil, por las preguntas pertinentes. Le damos la palabra nuevamente al señor intendente. Gracias, presidente. Bueno, sabemos que el 11 de julio a las 7 y poco de la mañana, entre 4 y 10 minutos fueron suficientes para generar una verdadera situación de desastre, ¿no? La furia de la naturaleza una vez más nos hizo ver que cuán frágiles somos, y esos, repito, entre 4 y 10 minutos de vientos entre 120, 140, alguno habla de que se registraron vientos aún de mayor intensidad, nos dejaron un panorama desolador, ¿no? Que el panorama obviamente quedó acertado una vez que terminó el evento climático, pero las consecuencias y los datos de ese desastre se fueron conociendo conforme iban pasando las horas y los días, porque no hubo un diagnóstico solo, sino que a medida que se iban sumando las denuncias de la gente afectada íbamos descubriendo y conociendo la gravedad del hecho. ¿Cómo termina el evento? Bueno, entre esos 4 y 10 minutos nos dejaron 30.000 personas sin luz eléctrica, unas 1.800 personas afectadas por falta de energía, afectado en lo que tiene que ver con el suministro de agua, unos 1.162 árboles caídos, de los cuales 50 fueron en el Parque París Londres, 295 en la zona de la Costanera, 108 en Camino Autobalsa, 17 árboles en Ruta 3 y 692 del ornato público. Estamos hablando de 641 postes de media y baja, alta, media y baja tensión caídos, de alumbrado público, 360 llamados por supuesto de reclamos, columnas, 70 columnas caídas de alumbrado público, 270 pocos creo también afectados. Daños mayores, por ejemplo, la estructura y el techo del edificio del Diario del Telégrafo, el derrumbe total de la antena de telecomunicaciones de Avenida Roldán, daños severos en el batallón de infantería número 8, los hilos de Ruta 3 y Avenida Las Américas, un complejo deportivo en Batalla de las Piedras entre Avenida Roldán y 33, Ruta 3, intersecciones que no daban paso, 39 personas heridas, de los cuales 2 personas estuvieron en estado de riesgo y una en riesgo menor, y después heridas leves, unas 36 personas, 1.600 denuncias por afectación de vivienda, 4 familias que tuvimos que asistir con agua potable, una sola familia que tuvimos que ubicar por poco tiempo en el estadio cerrado 8 de junio. Bueno, por supuesto, miles de personas afectadas. 200, ¿no?
431 colchones que tuvimos que asistir a la gente, 384 frazadas, 120 almohadas, 150 kits de limpiezas, 20 personas asistidas con nylon de silo, 276 núcleos familiares asistidos con vestimenta, 400 canastas de alimentos. Y en lo que tiene que ver con las personas afectadas en sus viviendas, o sea, antes de llegar a eso, 15 instituciones deportivas afectadas, ya sea, podía ser en las divisiones inferiores, o sea, en los menores, en los infantiles o en los mayores. 23 cooperativas y otros núcleos habitacionales. Más o menos a grandes rasgos esos fueron los datos finales. Ahora voy a detallar algunos de esos datos. UTE al octavo día repuso servicios a la totalidad de los afectados. Ya en las primeras 48 horas había repuesto a más de la mitad, realmente, y así lo destacamos públicamente, convocando al directorio y a los funcionarios de UTE, porque vimos un despliegue de más de 300 personas en el departamento que vinieron de todos lados del país a reponer, y eso nos hace sentir orgullosos de nuestra empresa pública, la respuesta que nos dio. A las 72 horas de acaecido el evento, tanto la Dirección de Servicios, con asistencia de batallón, con asistencia de bomberos, con asistencia de empresas contratadas, removimos todos los obstáculos de la vía pública para franquear obviamente el libre tránsito. Y hay que decir, nosotros no nos encontrábamos en el departamento ese 11 de julio porque estábamos formando parte de una delegación del Congreso Nacional de Intendentes que viajamos al país de España, y que, bueno, cuando tomamos conocimiento, en primer lugar, por supuesto, los nervios y la ansiedad y la desesperación, pero con algún sentimiento encontrado de la tranquilidad de que la gente que se estaba haciendo cargo acá, evidentemente daba solvencia, era solvente y daba tranquilidad de generar con profesionalismo la atención que la gente merecía. Y ahí el primer reconocimiento, la persona de quien estaba en calidad de intendente interino, el doctor Fariña, a él y a todos los directores y a todas las personas y a todas las fuerzas vivas del departamento, de cómo se pusieron esto al hombro, realmente de manera ejemplar. Y bueno, ahí comenzó a atenderse, debo decir, con una celeridad tremenda, con unos reflejos tremendos, atender esta situación de emergencia y de desastre para nosotros, ¿no? Seguramente, no sé si, apelando a la memoria de alguien quizá de muchos años, no sé si no ha sido catalogado del peor evento climático que nos haya tocado vivir en la historia, no sé, historia reciente seguro, y en la historia de Paysandú no sé si hay antecedentes de tanto daño que haya cometido una turbonada como de esta naturaleza. Obviamente que lo primero fue garantizar la integridad física de todos, por supuesto la Dirección Departamental de Salud velando por el monitoreo permanente y la atención a las personas que fueron afectadas en su salud. Después evitar los riesgos, por supuesto UTE hizo un trabajo importante para evitar lo que podía haber sido un desastre, ¿no? Cables en la vía pública, cables de alta, media y baja tensión, que pululaban por todos lados. En donde el Comité Departamental de Emergencia, más que nada la oficina del SECOED, obviamente dispuso todos los medios administrativos y logísticos para asistir a esta situación. Y hasta el 22 de julio recibimos denuncias de personas afectadas. O sea, del 11 al 22 de julio estuvimos abiertos recibiendo denuncias de las personas afectadas, sobre todo en sus viviendas, ¿no?
en donde a partir del primer día ya comenzaron a aparecer distintas autoridades y a prestar distintos tipos de asistencia y auxilio. El 12 de julio se apersonó una vez más el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, en Paysandú, consustanciándose él y las autoridades que lo acompañaron de la realidad, prestando todo el apoyo y auxilio que obviamente a partir de ahí también se evidenció en apoyos y auxilios del gobierno nacional, que en ningún momento se escatimó esfuerzo. Una vez más el presidente de la República, creo que si hay algo que se puede decir, que la sensibilidad lo caracteriza en este tipo de situaciones, estuvo recorriendo la zona afectada, estuvo con la gente afectada también, y obviamente respaldando a las autoridades que estaban haciéndose cargo de este verdadero desastre. Así que muchas gracias al Gobierno Nacional y al Presidente de la República por una vez más tener esa sensibilidad y el apoyo. No es solamente venir y mostrarse, sino lo que pasó a partir de ese momento fue significativo. Ese mismo 12 de julio estuvo Martín Fernández, director presidente de INACOP, ahí también viabilizando recursos y apoyos para lo que fueron las 11 cooperativas relevadas, de los 23 barrios entre cooperativos y de otra naturaleza. Eso se complementó con el 21 de julio se hizo presente el director nacional de vivienda, el contador Jorge Cereta, en donde en ese momento y en conversaciones que él mismo tuvo con Fuchman, se acordó que la DINAVI, la Dirección Nacional de Vivienda, y también INACOP se harían cargo de asistir a las distintas cooperativas afectadas, y en donde nosotros, obviamente la Intendencia, a partir de ese momento, comenzaba desde el primer día a atender la situación de emergencia de las familias afectadas. Tomamos como criterio que la prioridad estaba dada en apoyar y en aportar, dar apoyo más que nada con materiales de construcción en aquellos casos en donde se había comprometido la habitabilidad de la vivienda. Eso en un primer momento hizo que algunas cosas quedaran por fuera de las prioridades, por ejemplo, aleros, garajes, galerías, algunas cuestiones obviamente conexas, parrilleros, cosas que no tenían que ver con la habitabilidad de la vivienda, y ahí fue donde concentramos el esfuerzo. Un primer esfuerzo que a partir de esas 1.600 denuncias fue en jornadas extenuantes de relevamiento, en donde hubieron 20 equipos llegaron a ver en territorio relevando las situaciones, tanto de arquitectos como asistentes sociales, provenientes del Ministerio de Vivienda, de acá y de Salto, de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, a quien reconocemos y agradecemos también el apoyo, profesionales independientes que se acercaron para también apoyar, y por supuesto absolutamente todos los equipos de la Intendencia de Paysandú al servicio también de estos relevamientos. Para el 1 de agosto, o sea, más o menos 19 días después, habíamos terminado de los 1.554 relevamientos, recordemos, 1.600 denuncias, que a partir de que se fueron conociendo, obviamente 46 quedaron por el camino porque de la propia denuncia se desprendía de que no eran situaciones revisables. De los 1.554 relevamientos que se hicieron, se terminaron el 1 de agosto. El 2 de agosto se abrió un periodo de reconsideración. Aquellas personas que entendieron, aquellas personas afectadas que entendían que el diagnóstico hecho por los técnicos no se ajustaba a la realidad que cada uno consideraba, se abrió un plazo y se abrió un periodo de reconsideración para que otros técnicos distintos a los primeros que habían ido pudieran ver y reconsiderar, cosa que en algunos casos fueron 222 casos que se reconsideraron, de los cuales de esos 222 a 106 resultaron asistidos en función de esa reconsideración. O sea, se relevó y se relevó a aquellos que entendían que pudieron ser afectados.
De esos 1.554 relevamientos con estos 20 equipos en territorio, cerramos que 1.033 familias requerían de apoyo con recursos materiales y con materiales. A su vez también otros 44 fueron procesados a través de un programa que es de rehabilitación urbana que la Intendencia lleva adelante junto con el Ministerio de Vivienda, porque, y acá una primera aclaración, nosotros atendemos la emergencia y buscamos colaborar con la gente en paliar la situación de emergencia. Obviamente, el apoyo que la Intendencia da con materiales no siempre es lo que la gente precisa. Por ejemplo, aquellas personas que tenían una vivienda con techo de isopanel y con un determinado, o con otro tipo de techo y con un determinado cielo raso, obviamente nosotros podemos cumplir con determinados materiales, por ejemplo, chapas de zinc, tirantes en algunos casos, perfiles en otros. Pero hay personas que decían, bueno, no, yo no preciso chapas porque mi techo quiero que era de isopanel y quiero que vuelva a ser de isopanel, pero está en una situación económica que quizá no le permitía. Bueno, ahí se accedió, derivamos al programa de la rehabilitación urbana, en donde acordamos con el Ministerio de Vivienda flexibilizar el programa tal cual estaba concebido, para que esto funcione como un préstamo rotatorio, en donde se presta un dinero que no tiene intereses en unidades indexadas, y a su vez le agregamos un 50% de subsidio del monto originalmente prestado, así que es una herramienta muy accesible y muy recomendable para aquel que lo precisara. Ahí atendimos 44 casos, que algunos ya se entregaron, ahí se entrega dinero, se entregaron en buena parte de ellos, ahora si quiere le podemos decir en cuántos, y los otros están en trámite de entregar. 421 casos se entendió de baja o nula entidad. Y bueno, ahí comenzó un proceso, ese mismo día, comenzó un proceso a varias frecuencias. Por un lado, el relevamiento, que era indispensable para saber frente a qué nos enfrentaban, para la redundancia. Después, la logística de procurar los materiales, porque le puedo decir de que esas 1.033 viviendas afectadas a las cuales decidimos asistir supusieron en materiales 14.727 chapas, 2.254 perfiles, 6.820 tirantes, 3.852 bolsas de Portland, 700 metros cúbicos de arena, 314.600 ladrillos, 5.400 tablas, 1.334 bloques, 28 ventanas, 28 puertas. Y había que procurarse estos materiales, que obviamente muchos de ellos podían tener un rápido aprovisionamiento, pero otros tantos realmente fue difícil. De hecho, no todos los conseguimos en Paysandú. El caso más claro fue el de los ladrillos. Es una época no muy propicia, no muy amiga para fabricar y producir ladrillos, en donde consumimos todos los ladrillos disponibles que encontramos en Paysandú. Tuvimos que consumir ladrillos de fraiventos y no hace mucho tiempo tuvimos que recurrir a ladrillos tuvimos que mandar camiones al departamento de Artigas para adquirir ladrillos porque era un insumo que realmente estaba escaseando y no lo conseguíamos. Incluso algunos precios se dispararon, algunos especularon, lamentable para la situación, la contracara de lo que fue un gesto de solidaridad de muchísima gente, muchísimas empresas, personas, empresas, entidades que realmente
una vez más hicieron y mostraron lo mejor del ser sanducero, donando, apoyando y aportando. De esa, por ejemplo, para decir que desde el Gobierno Nacional, desde el SINAE, desde la Presidencia de la República, más concretamente, se hizo notar y se hizo ver, por ejemplo, la sola donación de 10.000 chapas es más que elocuente, por la cantidad y por la necesidad que teníamos de producir y de contar con un insumo que no era rápidamente accesible, así que ahí, entre otras cosas, el gobierno nos asistió, las chapas, 10.000 chapas, varios miles de bolsas de cemento, lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo deportivo, ONFI estuvo acá, ONFI, Organización Nacional de Fútbol Infantil, tengo entendido, ¿no? Estuvo el 23 de julio visitando y relevando las instituciones deportivas y a menos de un mes, el 22 de agosto, vino a entregar órdenes de compra financiadas también a 7 clubes distintos que vaya si los precisaran. A su vez, el Ministerio de Transporte se hizo presente el 20 de julio y a partir de la decisión que tomó hace escasos días, luego del relevamiento que le hiciéramos llegar, ha dispuesto ya por resolución, por dinero preventivado, destinar, le voy a dar el número grueso, 8 millones de pesos para asistir justamente a las instituciones deportivas que fueron afectadas. El número exacto son 7.951.715 pesos, en donde ya le damos una buena noticia a la gente que está esperando. Para el Club Independiente, 1.090.650 pesos. Para Huracán Baby Fútbol, 494.530 pesos. Para Nuevo Paysandú Baby Fútbol, 359.250 pesos. Para Racing Baby Fútbol, 1.145.720 pesos. Para Juventud Unida más Baby, 295.600 pesos. Para Club Wanderers, 302.820 pesos. Para Independencia Fútbol, 981.060 pesos. Para Independencia Baby Fútbol, 458.950 pesos. Para Bohemio Fútbol, 294.150 pesos. Para Centenario más Baby, 333.820 pesos. Para Deportivo América, 368.500 pesos. Para Club Sudamérica más Baby, 628.790 pesos. Para Club Barrio Obrero, 377.400 pesos. Más Club Estudiantil, 530.550 pesos. Club Estudiantil Baby, 289.925 pesos, es lo que ya ha decidido y está obviamente previo trámite del Tribunal de Cuentas y el resto de los trámites de aportar la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se suma a realmente una suma muy generosa que ONFI ya hizo llegar a las instituciones deportivas, que obviamente habla también de la sensibilidad del Gobierno Nacional, por disposición del señor Presidente de la República y por disposición de las autoridades que han llegado a Paysandú para dar una respuesta efectiva, ¿no? No la visita, no el turismo de emergencia, una respuesta efectiva en lo que tiene que ver con instituciones y personas afectadas. A su vez también la Intendencia ha colaborado con las situaciones más críticas para el comienzo, con 7 clubes deportivos, de los cuales algunos les puedo asegurar que fueron realmente muy, no les quedó absolutamente nada. De estas 1.033 viviendas afectadas, le puedo decir de que responden a estos materiales que le acabo de decir, señor Presidente, de los cuales en su totalidad
fueron ya distribuidos. Lo último que terminamos de distribuir fueron los ladrillos, que fue lo que más nos costó conseguir. Debo advertir de que estos son los materiales que se entregaron a partir del relevamiento que los técnicos hicieron y que obviamente vemos situaciones de gente que dice me dieron 14 chapas pero preciso una más, y ahí va la gente a la dirección de vivienda que está en el ex edificio de Pailana para ir ajustando. Pero en definitiva, a partir del relevamiento que tenemos, este es el 100% del relevamiento y es el 100% del material que hemos entregado, que no quita, y obviamente quiero ser prudente, que no quita que obviamente hay gente que sigue trabajando en su casa y que pueda aparecer demandando o precisando algún otro material, en donde también obviamente algunas personas demandan de la Intendencia una asistencia que no estamos en condiciones de dar, o a veces se demandan asistencias que no corresponden atender con cargo a la emergencia, porque no responden al criterio que fijamos en cuanto a, repito, asistir en cuanto a la habitabilidad de la vivienda. La inmensa mayoría de estas familias afectadas pudieron recurrir al expediente de la autoconstrucción, que de hecho la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de las viviendas afectadas, no quiero decir la totalidad, pero la inmensa mayoría fueron construidas de esa forma. Pero hubieron familias de que realmente se constató de que no tienen ningún tipo de posibilidad de poder reconstruir su vivienda o resolver el problema que tuvieron con su techo o con la afectación que haya sido por los mecanismos de la autoconstrucción, ya sea por sí o por algún familiar o por alguien vinculado al núcleo familiar que los ayude y los asista en el proceso con la mano de obra, ¿no? Y ahí debemos reconocer que el ZUNCA, desde un primer momento, se hizo presente con su brigada solidaria. Tuvimos más de una instancia con ellos. La primera fue con el intendente Fariña, el 13 de julio, o sea, a menos de 48 horas de acaecido, ya el intendente se reunía. Después tuvimos alguna instancia que me tocó participar junto con el PCNT y el ZUNCA, por supuesto, y después algunas otras con el director de obras, el ingeniero Márcico. Y ahí, una vez más, el reconocimiento y el agradecimiento al ZUNCA y al gesto de solidaridad que tiene con su brigada en atender la situación de, diría yo, decenas de familias afectadas. En este caso le han sido derivadas, todo esto obviamente en conversaciones y en acuerdos con el ZUNCA, 57 situaciones, de las cuales 37 ya han sido culminadas y 20 restan por resolver. Pero repito, una vez más, enormemente agradecido al ZUNCA y a su brigada solidaria. Y así ya quiero dejar plasmado que el gobierno departamental hará un reconocimiento público y expreso, convocando al ZUNCA y a la brigada, porque corresponde también dejar en claro que en los momentos en que estas cosas pasan hay gente solidaria, y esta brigada ha sido un ejemplo. Aparte de estas 57 situaciones que la brigada se está haciendo cargo, ya 37 de las cuales ya se hizo cargo, están culminadas, hay un relevamiento que indica que hay 29 familias aún que, si bien cuentan con los materiales, no cuentan con la capacidad para hacer frente a la autoconstrucción o la construcción de la reparación de su vivienda. Y ahí la Intendencia decidió implementar un auxilio, un apoyo, a partir de distintos presupuestos que se han ido presentando, que los ha gestionado la gente, donde vamos a estar ayudando a la gente, esas 29 familias, con recursos, donde ya está todo dispuesto para que así sea, y poder recurrir en este caso a las familias que puedan ser asistidas por terceros para atender esta situación.
un verdadero desastre, ¿no? Más de casi 1.100 entre la asistencia con materiales y la asistencia con rehabilitación urbana, y aparte las cooperativas afectadas y los otros barrios afectados. Estamos largamente arriba de los 1.100 y pico, donde, bueno, como decía el señor Edil, que promovió el llamado Sala, en 50 días o en menos de 50 días, todos, absolutamente todos, tienen una respuesta. La Intendencia ha decidido también crear un fondo departamental a partir de aportes voluntarios. Le hemos hecho una sugerencia con cariño y con fuerza a cada integrante del equipo departamental, quien de muy buena gana y de muy buena forma asintieron para descontar parte de sus saberes y disponibilizarlos para un fondo que recaudó de 30 funcionarios la suma de 314.581 pesos, que lo vamos a destinar justamente en parte a paliar la situación de esas familias que no cuentan con auxilio o autoconstrucción para que puedan asistirse en la construcción. Destacar y reconocer el auxilio de todos los intendentes que se hicieron eco con su solidaridad, especialmente de la Intendencia de Artigas, que fue quien consiguió ladrillo. Mire que no conseguíamos ladrillo por ningún lado, ¿no? Estuvimos a punto de ir para juntar apenas unos 8.000 ladrillos a 33, para que tome cuenta de la naturaleza del problema. Y bueno, se consiguieron ladrillos en Artigas gracias al propio intendente que hizo la gestión. Agradecidos con la Intendencia de Río Negro por también el apoyo y el auxilio, que de hecho los ladrillos que compramos en Río Negro, buena parte fueron transportados por camiones y funcionarios de la Intendencia de Río Negro. La Intendencia de Soriano, que nos donó arena, y bueno, después todos los compañeros y colegas intendentes que realmente estaban a la orden de todos los partidos, de todas las intendencias para solidarizarse con esto. Estuvimos en contacto con la gente del Brou, con su presidente, quien en uno de los primeros comités departamentales de emergencia que me tocó presidir cuando regresé, se hicieron presentes y se abrieron líneas especiales para los afectados, que de hecho dejan constancia, se queda constancia porque así pidieron una constancia en el Comité Departamental de Emergencia para la asistencia crediticia especial, que tengo por acá, Fernando, unos 50 y las constancias, 62 personas solicitaron constancias para adquirir o obtener el préstamo del Banco República, que no era solo préstamo, sino también la posibilidad de refinanciar adeudos ya contraídos con el Banco País. Desde el punto de vista productivo, bueno, también ahí hubieron serios daños a la producción. Podemos hablar de que hubieron unos 50 productores y sus familias afectados en lo que es su infraestructura productiva, 40 trabajadores asalariados también que dependen de esos emprendimientos. Ahí estamos hablando de un daño estimado aproximadamente en función de los metros cuadrados de invernáculos afectados en $1.200.000, en lo que tiene que ver con solamente 10 hectáreas de invernáculos afectados, que son 10 hectáreas de 20 hectáreas aproximadamente de cultivos también afectados. Bueno, ahí el Ministerio de Ganadería se hizo presente, está instrumentando una línea de crédito también para especial, sin intereses, con los intereses subsidiados con cargo al Fondo Nacional de la Granja. Desde la Intendencia obviamente también asistimos dando préstamos a partir de un programa que la verdad que ha dado muy buen resultado. Algún día sería bueno poder venir a este recinto y dar cuenta del buen resultado que viene llevando adelante el proyecto Paysandú Sostenible, donde hasta el momento vamos atendiendo a más de 130 productores. ¿Cómo me dan cuenta? Más de 50 productores nuevos, o sea, gente que no se dedicaba
a la horticultura se está dedicando. Y de ese proyecto Paysandú sostenible, asistimos crediticiamente a 5 productores con unos 400.000 pesos aproximadamente. Después pusimos a disposición también postes para los invernáculos, entre los nuestros y los que conseguimos tanto de UTE como de Cablevisión. Estamos hablando de unos 120 postes, clavos. Hemos dispuesto 50 bobinas de nylon para invernáculo, en donde ya se van entregando cerca de 30. Hoy estuvimos recorriendo zonas afectadas, y bueno, los productores obviamente afectados, ¿no? Muy afectados en sus ciclos productivos. Y ahí el MIDES también se hizo presente, en donde dispuso triplicar los montos de tarjeta de Uruguay Social y de AFANP, asignación familiar, plan de equidad, en donde ha llegado a 203 beneficiarios. Y en cuanto a datos más o menos son estos. Y decirle al señor Edil que preguntaba en cuanto a las estimaciones económicas. Tenemos estimaciones económicas de lo que fue, mejor dicho, hay erogaciones con cargo a la Intendencia de lo que fue obviamente la atención de la emergencia, removiendo árboles, generando talas. Hemos visto que se ha exacerbado, quizá con razón por supuesto, la sensibilidad de la gente para con el ornato público o para con árboles que están dentro de las propiedades, que son particulares, pero que obviamente a partir de lo que pasó la gente queda sensibilizada también con el miedo de que pueda eventualmente ante un fenómeno similar pueda caerse ese árbol. A veces son árboles de gran porte, así que hemos dispuesto también, no solo con recursos de la Intendencia humanos, sino con del batallón, con bomberos y con una empresa, destinar justamente varios millones de pesos a remover los árboles y a cortar nuevos árboles que generaban algún peligro. En el tema de los materiales, acá le voy a dar un número que, para ser franco, tiene un componente de dinero efectivamente gastado y tiene un componente de dinero estimado, porque obviamente los recursos que el Gobierno Nacional nos disponibilizó, no le estuvimos preguntando cuánto le salieron, pero estimamos en función de los números que nosotros manejamos de precios. Por eso hay recursos efectivamente gastados y otros estimados, porque fueron ya sea donaciones o aportes de distintos organismos o del Gobierno Nacional fundamentalmente y de muchos particulares también. Estamos hablando de, solo en materiales, unos 25.155.342 pesos. Solo en materiales, a lo que hay que contar por supuesto varios millones de pesos más en lo que tiene que ver con el manejo del ornato y la atención de la emergencia, en lo que tuvo que ver también con recursos y rubro cero, horas extras generadas, tenemos alguna estimación también cercana a los 3 millones de pesos, donde tuvimos que incrementar las horas extras y los trabajos en días inhábiles, porque se trabajaba sábado, domingo, obviamente para acelerar estos procesos. Solamente de nylon para los invernáculos unos $14.000, estimamos estar invirtiendo en eso. Creo que las estimaciones finales económicas estamos pagando y en proceso de pagar. Le diría que vamos a tenerlas quizá más finas en algún otro, pero estos números son los que ya hemos gastado y los que hemos recibido en cuanto a la afectación de materiales. Y obviamente tenemos, por ejemplo, en el programa de rehabilitación urbana, esos 44 casos, tenemos idea de que estarán insumiendo unos 10 millones de pesos también.
o sea, no son materiales directamente, es dinero que va a la gente para destinarlos a materiales y la recomposición de su vivienda, o sea, que se suman a los 25 millones de pesos ya erogados o recibidos. Quería contar algo elocuente en materia de horas extras y rubro cero. Tenemos unas 3.735 horas extras solamente afectadas y autorizadas para la emergencia, que se suman a las horas extras ya autorizadas, que le hemos autorizado a cada dirección por el trabajo ordinario, común, que se suman a estas. O sea, esto estuvo por fuera de lo normal de cada mes, y unos 249 inhábiles. Solamente esa parte de más, aparte de lo que se gasta tradicionalmente, que mucho fue parte destinada a la emergencia, estamos hablando de unos 2.154.597 pesos, en función de la estimación que hemos hecho de las horas y de los inhábiles. Y bueno, más o menos no sé si queda algún detalle para dar. Seguimos atendiendo gente que por supuesto entiende que precisa alguna otra asistencia. Recordemos que obviamente la Intendencia busca colaborar y ayudar y auxiliar a la gente en todo lo más que se pueda, pero es eso, es un apoyo y un auxilio. No siempre vamos a resolver todas las situaciones con el 100% de todo lo que precisan, a veces porque, repito, hemos priorizado para llegar a todos y cubrir las necesidades más básicas y más acordes a lo que la gente precisaba. Y bueno, capaz que me queda algún, pero el apoyo del INR, bueno, hay infinidad de empresas, instituciones que han colaborado. El INR ha ayudado con disponibilizando personal, con PPL, con ladrillos, en algún momento se fabricaron los propios PPL en distintas instituciones y recintos del país. Además, presidente, le quiero decir de que la ayuda y la solidaridad de mucha gente se vio, como también capaz que, no es exigible, ser solidario no se le puede exigir a todos, pero bueno, hay algunos que capaz que se quedaron un poco cortos en función de sus posibilidades, que teníamos alguna expectativa que podían ayudar y bueno, quizá teníamos un apoyo, algunas empresas que son de gran porte en el departamento y en el Uruguay, que bueno, son las que a veces piden también apoyo de las intendencias para algunas cuestiones, pero bueno, eso queda en anécdota nomás. Señor presidente, bueno, le pido que me excuse, me voy a retirar. Le pido disculpas también al señor edil interpelante y al resto de los ediles del cuerpo, pero bueno, ya de hecho me pasé, tengo que salir ahora para Montevideo. Una vez más, agradecer al cuerpo por la invitación, reconocer el trabajo que ha hecho el Comité Departamental de Emergencia, que también quedará en los anales de la historia. Tantas sesiones de Comité Departamental de Emergencia, primero con la pandemia, después con los incendios, después con esta situación de esta turbonada, y seguramente con otros eventos que vengan por delante, que bueno, que la naturaleza en ese sentido es impredecible, pero sabemos que van a llegar, y se ha hecho un gran equipo. Disculpadme, señor presidente, a veces si la vehemencia me toma por asalto, pero corre sangre por estas venas también. Habla también del compromiso y de cuán consustanciados estamos con lo que hacemos y convencidos de que podemos cometer errores, pero cuando cometemos errores decimos lisa y llanamente que quizá no hicimos lo mejor, pero cuando fruto de la virtud del equipo, no de quien habla, las cosas se hacen bien. Yo tengo que defender también que las cosas se hacen bien, fruto del mérito de la gente que nos acompaña, del equipo de la Intendencia, pero aparte del equipo,
de muchísimas instituciones que he nombrado y que en cada situación de emergencia se ponen a disposición y se ponen al hombro, y yo tengo que defender eso. Como presidente del Comité Departamental de Emergencia, la vehemencia es directamente proporcional a cuánto tengo que defender y honrar la verdad y la realidad de los hechos, que es más tosuda y más caprichosa que cualquier especulación o cualquier visión que a veces no coincide con esa realidad. Así que le agradezco, presidente, le pido disculpas a usted y a usted, señor miembro interpelante, pero bueno, más o menos hemos dado los principales datos de cómo fue el evento del 11 de julio próximo pasado. Muy bien, señor Intendente. Desde esta presidencia le agradecemos que haya cumplido, a nuestro entender, íntegramente con la obligación constitucional y legal de haber comparecido ante los ediles a explicar algunas inquietudes y preguntas que tenía el cuerpo. Créame que es valorado desde la presidencia y de todos los ediles, y en este sentido le agradecemos y lo despedimos. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Adil Fernández. Gracias, señor presidente. En realidad lo que le tenía que decir era al señor intendente, pero como comenzó el miembro interpelante con otro tema, no pude hablar de lo que se llama prevención. Señora Adil, permítame. Y voy a hablar de este tema. Voy a hacer una pregunta sobre este tema. ¿Puede referirse Sí. a cualquiera de los dos temas, amén de que el edil haya comenzado con el otro tema? Eso Entonces, es indiferente. primero voy a referirme al tema dirigido al señor secretario general o a toda la comitiva de la Intendencia Municipal. Me asombró cuando el intendente, en forma bastante, no es vehemencia, lo dijo, es violencia como se grita, no pueda alertar o saber que hay una alerta de ola de calor, una alerta de sequía, una alerta de incendios cercanos. A mí me pareció una falta de respeto que me diga que en lugar de informativos miraba series, una total falta de respeto de un gobernante hacia ediles que están preguntando. Porque en otras circunstancias, el señor intendente en su carácter de diputado, cuando había inundaciones, un mejante sabía que había llovido en Brasil para reclamárselo al gobierno departamental. Pero ahora no sabe ni que hay sequía, ni que hay alerta de calor, y que va a haber otra ola de calor este verano. Realmente no puedo creer que en un departamento con montes y forestación no sepa que una sequía puede provocar un incendio. Yo le quería preguntar si realmente él pensaba que no se podía provocar un incendio en esta zona del departamento donde hay tanta forestación. Y con respecto al tema de ahora, que el intendente habló de la solidaridad, el pueblo sanlucero es un pueblo muy solidario, y no se necesita ningún llamado. A mí me llamó la atención una campaña que salió en el diario que decía: somos heroicos, reconstruyamos, pidiendo materiales de construcción, pidiendo ayudas. Pero lo que más me llamó la atención y quisiera preguntar es que se pidió dinero a través de Hábitat, de cuentas en Hábitat en Red Power. Quisiera saber cuánto se recaudó, quién lo administró y en qué se gastó. Gracias, señor presidente. A usted por las preguntas, señora Adil. Le cedemos la palabra al señor Edil Fermín Panín. Al señor secretario general. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los ediles, público presente y demás compañeros de la Intendencia. Es un honor una vez más estar presente en esta casa para dar
respuesta, para rendir cuentas sobre la actuación de nuestra administración, en particular en dos hechos que sinceramente nos llevaron a extremar el esfuerzo de quienes tenemos hoy circunstancialmente una responsabilidad pública. Como bien lo decía el señor Intendente, todos los equipos del gobierno departamental, y cuando hablo del gobierno departamental incluyo también a cada uno de los municipios que estuvieron presentes en cada una de estas instancias que hoy son objeto de análisis, tanto en los incendios como en la situación derivada el pasado 11 de julio con la turbonada que afectó nuestra ciudad. Esa situación hoy nos convoca también a dar respuesta en lo que ha sido el accionar de la Intendencia, en particular de quien tiene que ejercer la dirección del SECOED a partir de las disposiciones que así lo determinan, pero más allá de lo que establece la propia normativa, poniendo en la cancha lo que hay que poner para sacar adelante las diferentes situaciones que quejaban a nuestros vecinos. En relación a las preguntas que planteaba anteriormente la señora Edil, en lo que tiene que ver con la noción de prevención, hay que prestar atención a la situación, ¿verdad? O sea, hablar hoy de prevención en relación a los incendios ocurridos en el mes de diciembre del año 2021 y enero de 2022, cuando el origen de los incendios estuvo centrado en un hecho fortuito, que creo que ya fue referenciada la hora, el lugar, la ruta en que eso determinó el inicio de más de 22 kilómetros de foco ígneo que tuvo que ser atendido directamente, obviamente, por las fuerzas del fuego y por todas los integrantes del propio SECOED, pero además resaltar de que no es comparable una situación derivada de un hecho fortuito, más allá de que había un contexto que podía aumentar el riesgo, podría propiciar, pero claramente el incendio deriva de un hecho fortuito donde un vehículo automotor toma fuego a partir de transportar, quién sabe si en forma regular o no, también productos productos inflamables que además al tomar temperatura derivaron en los hechos que todos conocemos. O sea, desconocer esa situación creo que también es comenzar a plantear un relato que no condice con la realidad. La realidad fue esa, así fue establecido, creo que nadie lo puede desconocer, y a raíz de ahí, quienes estuvimos llamados a dar respuesta a esta situación, estuvimos en el lugar de los hechos desde el primer momento, por más que se pretenda desconocer esa situación. Y comparar un incendio que deriva de un hecho fortuito con previsiones asociadas al aumento del caudal del río Uruguay que determina inundaciones, bueno, creo que ahí estamos hablando de cosas totalmente diferentes, que no sé si daría esta sesión para poder abordarlas en su totalidad, sobre todo porque Paysandú y la región tiene experiencia sobrada en lo que tiene que ver con el aumento del caudal y lo que tiene que ver con las inundaciones que padece toda la franja costera de la zona de nuestro país, asociadas al río Uruguay, en particular el litoral, y que bueno, si en lo que tiene que ver con previsión en algún momento se hizo el llamamiento correspondiente, será porque quienes tenían la responsabilidad no estuvieron alertas o no estuvieron con los reflejos adecuados para dar respuesta clara en ese tema. En lo que tiene que ver con campañas, publicidad y demás a la que hacía referencia la señora Díaz, también hay que ser claros en el punto para que no se genere ningún tipo de relato y para que tampoco se quieran cambiar los hechos. Seguramente la señora Díaz hace referencia a una campaña que estuvo direccionada y promovida por la Agencia de Desarrollo Paysandú. Por lo tanto, ahí corresponde que la consulta se la hagan a la Agencia de Desarrollo Paysandú, una asociación civil, persona jurídica, que podrá responder oportunamente sobre esa campaña que, como una organización señera en nuestro departamento, que tiene a su cargo una gran labor y que está integrada en forma amplia por diferentes asociaciones también y por diferentes integrantes, a su vez también por la propia Intendencia,
pero creo que ya tiene también la mayoría de edad para dar las respuestas correspondientes a partir de las acciones que se desarrollan a partir de una directiva que toma las decisiones asociadas, en este caso, a un evento particular, y creo que acá la solidaridad estuvo clara y estuvo planteada a partir de las fuerzas vivas. No fue una campaña de la Intendencia Departamental de Paysandú, así que eso también hay que dejarlo bien claro, y por lo tanto, si hay que dar alguna respuesta en ese sentido, esa respuesta deberá darla quien administra y quien promovió esas acciones, que además también, hay que decirlo, hay que valorarlo, hay que felicitarlo, porque es importante también que quienes participan y tienen una actividad muy importante en nuestro departamento, como es la Agencia de Desarrollo, y que estamos también muy orgullosos de pertenecer a ella, hay que valorar que haya tenido esa acción. Capaz mientras otros perdieron también los reflejos y no tuvieron a la altura de las consecuencias, bueno, la agencia, creo que a través de este tipo de acciones, procurando encauzar la solidaridad, que fue mucha y hay que agradecerla, promovió este tipo de acciones que creo que bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden ser presentadas directamente ante la agencia, que seguramente no va a tener ningún inconveniente en dar la respuesta del caso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sí, señor. Tengo que seguir con la lista. Perdón que le voy a decir algo. Sí, diga, no diga. habrá la pregunta, Diga. porque acá dice en conjunto con la Intendencia de Paysandú. Por lo tanto, la Intendencia de Paysandú puede dar respuestas. ¿Sí? No solo la Agencia de Desarrollo. Yo sabía que era la Agencia de Desarrollo, pero la comunicación y la prensa la hizo la Intendencia. Porque cuando tienen que salir a la prensa a decir que van a hacer algo, no salió la Agencia de Desarrollo, salió usted, Fernando. No sé si quiere contestar o tiene la palabra el señor Edil. Sí, anotate. Tiene la palabra el señor secretario. Señor presidente, vuelvo a reiterar lo que dije hace unos minutos. Esa actividad, esa campaña solidaria que promovió la agencia, la promovió la agencia. Después, si el comunicado es interpretado por la señora Edil de otra manera, bueno, lo dejamos a criterio de la señora Edil. Y lo que tiene que ver con las respuestas, la reitero, si necesita las respuestas, la agencia no va a tener ningún inconveniente en darle, porque la agencia como tal tiene su propia gestión en lo que tiene que ver con los dineros que administra, y por lo tanto es la agencia quien tiene a su cargo la gestión de esa campaña en particular, y en lo que tiene que ver con la administración de los recursos. No es la Intendencia la que participó puntualmente como institución, más allá de que la conforme, que la integra su directiva, y que estamos, como dije al principio, muy orgullosos de formar parte, porque entendemos que es una herramienta fundamental para el departamento. Y en lo concreto también valorar la cercanía de la Agencia de Desarrollo Paysandú con esta problemática en particular, pero con otras vinculadas también al desarrollo productivo del departamento y al desarrollo de procurar fuentes genuinas de empleo para el departamento. Le reitero que esa interpretación, creo que hace la señora Edil, no es adecuada, no es correcta, y por lo tanto me remito a lo que ya le contesté. Muchas gracias, señor secretario general. Tiene la palabra la Edil Villarreal. Gracias, presidente. Bueno, voy a hablar respecto al tema del evento climático de Paysandú. Desde las autoridades se escuchó argumentar